Ya está con nosotros el economista Víctor Hugo Albán, a quien damos la más cordial bienvenida en este jueves 4 de marzo. Economista Albán, muy buenos días. En primera instancia, quisiéramos conversar con usted sobre estos datos que el gobierno ya está ofreciendo sobre la pobreza, sobre el desempleo, sobre el subempleo en el país. Hay una cifra que es dramática como resultado como resultado, como resultado, le decíamos, del ejercicio 2019-2020, que es 650,000 empleos plenos eh, que sencillamente se evaporaron en el año 2020. La pandemia fue la única responsable de esa pérdida. Economista Albán, buenos días. Buenos días, muchas gracias, licenciado, la invitación. Un saludo cordial a quienes nos están mirando y escuchando. Mire, yo considero también de que las políticas públicas no fueron las adecuadas en un momento determinado. Si bien es cierto que el INEM dice 650,000 plazas perdidas de trabajo pleno, no deja de ser menos cierto que es una cifra muy conservadora. Nosotros creemos que estaba cerca del 1,000,000 de empleos perdidos. Bueno, eso es lo que se dijo en un principio, ¿no? 1 millón de empleos perdidos y en determinado momento el Ministerio de Trabajo reconoció una cifra semejante para luego pasarla a la mitad. No, lógicamente le conviene por términos políticos, por situaciones políticas, pero quienes no pueden mentir son el Seguro Social. El Seguro Social admite que son 1,000,000 de empleos perdidos. Entonces, lógicamente, no es solamente el trabajo, digamos, el que se perdió, sino realmente las políticas inadecuadas, un código de trabajo totalmente fuera de contexto y, lo que es más grave, sin políticas monetarias, sin políticas crediticias, sin la permisibilidad de la inversión, y sin inversión no hay empleo. Peor en pandemia. Mientras en el Ecuador no llegó a los 1,000,000,000 de dólares la inversión en el año 2020, vea usted que Perú está en casi 4,000,000,000 y en Colombia bordea los 7,000,000,000. Entonces, claro, son situaciones diferentes. La parte socioeconómica está acá bastante preocupante por las noticias que se ven todos los días, se escuchan todos los días. Tenemos una serie de desafueros de tipo social, y es por la falta de empleo, por la falta de inversión, por la falta de trabajo, etcétera, ¿no? Ahora, 650,000 empleos adecuados son los que se perdieron, pero aquí hay datos sobre la pobreza que nos permiten señalar que este índice se agudizó en el periodo. Fíjese lo que plantea el gobierno. La tasa de pobreza en diciembre de 2019 era del 25% y en el 2020 subió al 32,4%. En el área urbana la pobreza llegó al 25,1% y la rural alcanzó el 47,9%. ¿Aquí acaso se invirtieron los papeles? Generalmente, si los estudios buscaban la pobreza extrema, esa se encontraba en el campo. Sí, bueno, realmente aquí se invirtió, ¿no? Porque si algo se mantuvo, digamos, en vigencia, fue el sector de la agricultura. En eso estamos conscientes todos, ¿no? Porque ninguno de nosotros dejó de seguir alimentándose. Las familias, con gran esfuerzo, seguíamos la vida rutinaria en cuanto a alimentación. Lo que se dejó de demandar son bienes de otra naturaleza y servicios. Usted sabe que se cerraron gran cantidad de consultas médicas, odontológicas, ni se diga de jurídicas, ¿no? Fueron cerradas porque la gente no podía salir, no podía consultar a los profesionales. Y más bien se volvieron los ojos al campo. En el campo, de una o de otra manera, ampliado porque la demanda de bienes de consumo alimenticio no ha dejado de existir, al igual que de medicamentos, ¿no? Entonces son las dos únicas líneas del sector productivo que se han mantenido vigentes.
De ahí que los términos porcentuales del sector rural, en el sector del campo, casi duplica a la ciudad. En la Así ciudad es. tenemos otros problemas de otra índole de tipo social, como es la gente que dejó de tener un empleo fijo, volvió a la informalidad, ¿no? De algo tiene que vivir. Entonces, ahora usted para en un semáforo, ya no es solo los limpia parabrisas venezolanos, sino que hay gente que le vende cuadernos, le vende esferográficos, le vende mascarillas, le vende todo lo que puede para poder subsistir. Entonces, encuestas, hasta cuando yo estuve en el Colegio de Economistas, nosotros hacíamos encuestas, hacíamos estudios socioeconómicos y teníamos en vigencia, hoy en día pues bajo la responsabilidad de otro colega y lógicamente no tenemos nosotros conocimiento de que se hagan ese tipo de estudios. Nosotros madrugábamos al mercado mayorista para ver cómo estaba la situación de, de los precios, ¿no? Y veíamos que siempre el intermediario era el más beneficiario. Entonces, claro, nosotros tratamos de, a través de las autoridades, dar correctivos. Pero ya yendo a las cifras que ha dado el INE, sí son preocupantes, ¿no? No solamente la tasa de empleo, sino también la demanda y consumo. Ha dejado de consumir. Hemos dejado de ser nosotros un tanto, digamos, dejamos de ser competitivos con otros países vecinos, ¿no? Como son Colombia y Perú. Se debe a que la mano de obra aquí es muy alta, pese a no ser calificada, tenemos el básico más alto de Latinoamérica. Entonces, lógicamente, no podemos ser competitivos en el sector productivo. Entonces, para paliar eso, tenemos que buscar mecanismos abaratando la materia prima, retirando todo lo que es aranceles. En este gobierno lo que se hizo lo contrario. Subieron aranceles a la materia prima. Entonces, lógicamente, dejamos de ser competitivos. Para que se me entienda mejor, un par de zapatos que en aguas verdes, frontera con Ecuador y Perú, cuesta $25. Aquí en Quito cuestan alrededor de 60, 65. En Colombia, en la frontera de Tucán, la provincia del Carchi, con Colombia, con Ipiales, un par de zapatos cuesta la misma cantidad, entre 25 y 30. Acá siguen costando 70, $75. Solo que Y, en esta ocasión ya no se puede hacer lo que se hacía en el año 2019 y en otros, que uno podía concurrir hasta la frontera para encontrar justamente la bondad de esos precios baratos. pero siguen siendo permisibles las fronteras, ¿no? De una o de otra manera, si usted ve, se va a la calle Piales, aquí en Quito, o a la famosa bahía en Guayaquil, usted encuentra calzado, no solo peruano, no solo colombiano, sino hasta brasilero, ¿no? Entonces, lógicamente, gente que no paga impuestos, gente que está viviendo, digamos, del comercio, pasa a ser inclusive competencia desleal de quienes tienen almacenes, tienen formalidad, pagan impuestos, pagan arriendos, pagan a los municipios, etcétera, y eso nos afecta muchísimo. Pero no se puede ese rato exigir controles porque hay supervivencia, ¿no? No puede decirse que haya más controles y todo. Estamos con supervivencia en el país y en el mundo, ¿no? No solo aquí en el Ecuador. Pero en uno o en otro caso, en la formalidad o en la informalidad, el consumidor se reprime a hacer el gasto, ¿no es cierto? Debido en algunos casos, quizá mayoritarios, a que no tiene dinero y en otros es muy conservador y prefiere el ahorro porque ¿qué puede pasar en el futuro de corto plazo? Mire, nadie ha dicho nada, ¿no? Se está debatiendo sobre las vacunas, donde no tenemos certeza de en qué tiempo será vacunada la comunidad en general aquí en el Ecuador. Puede ser que hasta fines de este año se haya vacunado un 30-40%, a pesar de la intervención de los municipios y gobiernos seccionales, pero eso no garantiza de que vayamos a estar vacunados toda la población, a diferencia de otros países como Chile, inclusive Colombia. Perú también ya está con una vacunación masiva. Aquí no se planificó y no hubo una planificación certera, aduciendo la falta de presupuesto.
pero siendo la vida y la salud lo principal de todos los habitantes ecuatorianos, había que priorizar, ¿no es cierto? La misma economía, la misma ley, la misma lógica lo dice, tenemos que priorizar y la salud es primero. No se percataron que solo en relación al total del presupuesto, 200 millones para vacunas, que bien podía el Fondo Monetario destinar, no solo eso, sino mucho más, en vez de pagar deudas, en vez de destinar a otro tipo, invertir, porque es una inversión en salud, como dice la misma Constitución, invertir en algo que es prioritario, en las vacunas, para todos los ecuatorianos. Estando vacunados puede reactivarse fácilmente la economía. Recordemos lo que está pasando en Estados Unidos, claro que no es comparativo, pero ellos ya tienen una vacunación masiva, lo que significa que que están ellos ya reaperturando la formalidad, que abran almacenes, que vuelva toda la formalidad. Cuestionado por unos, aceptado por otros, pero ya se empieza a dar visos de formalidad. Eso para que llegue acá a Ecuador pasarán 2, 3 años. Mientras tanto seguirá el desempleo, mientras tanto seguirá la poca oferta, la poca demanda de productos y lógicamente la desocupación. Vamos a seguir pasando mucha más gente a la extrema pobreza, a la pobreza o al pauperismo, que es más grave, ¿no? O sea, usted estima en ese tiempo, 2, 3 años, una reactivación económica del país. La cifra del INEC de las últimas horas, 5% de la población económicamente activa en el desempleo, 22% en el subempleo. Le pregunto esto tomando en cuenta que este año es un año de transición en el poder político y claro, se ofrecen muchas cosas para los siguientes 6, 8 meses. Mire, partiendo de lo elemental, que es la fundamental herramienta de trabajo, el presupuesto general del Estado. Por ley se viene con el mismo presupuesto del año 2020 y en el año 2020 hubo un déficit de casi 8.000 millones de dólares. Cifras del Ministerio de Finanzas solo en el mes de enero, que hay la publicación, está en la página web del Ministerio de Finanzas, hay un déficit de casi 800 millones de dólares. Si nosotros multiplicamos por los 12 meses, ya puede imaginarse lo que le espera al nuevo presidente de la República. Más aún, que hay candidatos que están ofreciendo cosas que son sumamente peligrosas, como es, por ejemplo, meterle mano al Banco Central, que son dineros de los depositantes, dineros de terceros. La famosa Reserva Monetaria Internacional ya no existe. Ahora son reservas bancarias, ¿no es cierto? Las que están depositadas en el Banco Central. Desde la dolarización se acabó la Reserva Monetaria Internacional de libre disponibilidad. Más aún que en el gobierno, en uno de los gobiernos anteriores, se dispuso del oro físico. Y como todos conocemos, o la mayor parte de los ecuatorianos conoce, la conformación de la Reserva Monetaria Internacional no solo era de los depósitos que por encaje tienen que hacer los bancos, sino del oro físico, que eran en lingotes de oro alrededor de 4.000 millones, que ya no consta como componente de la Reserva Monetaria Internacional. No sé si nunca retiraron de cuando se puso en garantía, se llevó a alguien ese oro, pero ya no existe en el Banco Central. Desaparecieron en el gobierno del señor Correa. Y obviamente eso es muy delicado para el país. Tampoco hay la reserva en moneda extranjera. Teníamos nosotros no solamente los dólares, teníamos euros, teníamos yenes, teníamos pesos colombianos, pesos chilenos, etcétera, todas las monedas del mundo, que era un alto componente que estaba a disposición de la Reserva Monetaria Internacional. Esto, digamos, se ha perdido y solo lo que existe es los depósitos de la banca por cuestiones de encaje que la ley determina. Y tenemos un descalce, un faltante, digamos, dentro de lo que es reserva monetaria, es que debería estar, debe ser 15.000 millones. Y la reserva real está en 6.800 millones al viernes pasado, que es la última publicación que hizo el Banco Central.
¿Qué pasó Cuando- con este faltante? Son como 7.000 millones de dólares que faltan ahí. Se está señalando que estos fueron papeles que el Banco Central se vio obligado a comprar en el gobierno anterior. no solo papeles, sino que se cambió a través de los 4 balances que se obligó a poner en el Banco Central, se cambió por acciones de Ban Ecuador y acciones de la corporación financiera. Para que se me entienda mejor quienes me están mirando y escuchando, o si hubiera una corrida bancaria, quienes lleguen a retirar sus dineros le dirán, señor, ya no tengo dinero, le vamos a tener que devolver con acciones de Ban Ecuador, antes Banco de Fomento, o acciones de la Corporación Financiera Nacional, que no tienen valor comercial, ¿no? Entonces, lógicamente, la gente ya no es tonta, ya se percata. Hay muy buena información por parte de ustedes, los periodistas. Nosotros hacemos el análisis correspondiente sin compromiso político, simplemente como técnicos, y tenemos que ser frontales y claros con la comunidad, haciéndoles notar los riesgos que tienen en el momento en que alguien quiera meter la mano al Banco Central, o lo que es más grave, los asambleístas no quieren aprobar una ley que proteja al Banco Central, que, digamos, autonomía que no la tienen, no la estamos teniendo ahora, no la estamos consiguiendo ahora. Desde su creación en el año 1925, con la misión Kemmer, le dio la autonomía. Recordemos que el Banco Central es del Estado, no del gobierno. Y Pero son, esta autonomía estaría en detrimento con la Constitución del año 2008. claro, totalmente, ¿no? Se cambió, digamos, Entonces, una ley no puede alterar la Constitución. no, pero sí lo puedes reformar, que es muy diferente, que es lo que están diciendo, ¿no? Que eso sí se puede, y obviamente es por bien de los ecuatorianos, para que se pueda canalizar un crédito, digamos, vinculado a la realidad de Ecuador en tasas de interés de plazos, tiempos y sobre todo en base a lo que es especialista el Ecuador, a la agricultura y a cierto tipo de producción en donde sí podemos ser competitivos. Pero lo que sí podría hacer la Asamblea Nacional es prohibir que el Banco Central vuelva a hacer esta adquisición forzosa de activos, de papeles de parte del Ministerio de Economía, para no Y caer en los problemas del pasado. de hecho tendría que hacerlo, ¿no? Porque si no, vamos a salir de la dolarización, no por decreto, sino por inercia, ¿no? El momento en que ya no haya dólares, la situación tendrá que reemplazarse por alguna otra moneda. Y eso es lo peligroso, porque quienes vivimos la sucretización, los sucres que usted decía, estuvo también vigente en sucres, amanecíamos, anochecíamos con el valor de un sucre de un determinado valor y amanecíamos con otro. Y nos subían arriendos, nos subían alimentos, nos subían servicios y no había la indexación, no había la compensación salarial. Entonces el consumo bajaba, la economía se deterioraba, la economía de las familias sufría impactos increíbles y lógicamente teníamos más detrimento en el quehacer de la familia, en el quehacer económico y lógicamente eso degeneraba en un mal vivir, ¿no? Vivíamos antes medianamente, hoy vivimos mejor, se puede vivir a eso. Me explico mejor. Se crearon dos tipos a partir de la dolarización. Había un 20% de clase media. Hoy la clase media, dicho por el INEM, está en alrededor del 48%. Y eso es bueno, ¿no es cierto? Porque ¿qué significa clase media? No estoy hablando de sangre ni nada, sino de clase media que va superando etapas, ¿no? La clase media tiene una casa para habitar, tiene un vehículo, come mejor, viste mejor, cuida de la salud, etcétera. A la que pertenecemos la mayoría de los ecuatorianos, ¿no? Y Pero eso, este proyecto de ley, economista Albán, que ha sido devuelto por la legislatura, también significa la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional le asigna al Ecuador 450 millones de dólares. Algunos expertos no ven solamente el tema de la cifra, que de todas maneras es importante cuando este país no tiene recursos, sino la calidad de sujeto de crédito que tendría el país ante los multilaterales para seguir adelante en lo que queda de este año 2021, especialmente para el siguiente gobierno.
Si es que se sigue negando, si es que se sigue devolviendo el proyecto, entonces tendremos problemas de cortísimo plazo. Indudablemente, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta que es el Fondo Monetario Internacional ya no es la banca de tercer piso que era antes, sino realmente es un aliado, digamos, de los países, sobre todo en épocas de pandemia. El riesgo país subió a partir de ciertas declaraciones de alguien que dijo que iba a meter las manos en el Banco Central, que ha ofrecido pagar, ha ofrecido $1,000 a 1 millón de familias, ha ofrecido pagar a los gobiernos seccionales, a los municipios. Estaba en 860, 870 la fluctuación y subió a 1,364, ¿no? Un asunto que asusta, porque si bien es cierto, como habíamos comenzado analizando al comienzo del programa de esta mañana, de hecho, pues hay un déficit presupuestario que tendrá que superarse, no solamente con más impuestos, sino con deuda externa. Y esa deuda va a ser mucho más cara que la del año 19 y 2020. Entonces hay que tener mucho cuidado y la Asamblea pues debería considerar todos estos parámetros para reactivar, digamos, la aprobación de este decreto, de esta ley que mandó el Ejecutivo para poder seguir adelante y que en beneficio del país se mantenga la dolarización, en beneficio del país se dé tranquilidad para la inversión y en beneficio del país traigamos adelante, sobre todo con algo que es muy importante y que venimos clamando quienes estamos en la parte social, que es el empleo. El ecuatoriano no quiere dádivas, no es como los de otros países que salen a pedir limosna, lo que exige y quiere es trabajo. El ecuatoriano es un gran trabajador, un hombre responsable, le gusta trabajar, pero hay que darle la oportunidad. Entonces, eso es importante anotar, que es el carácter socioeconómico del ecuatoriano es muy diferente a la de otros compatriotas que son de otros países, ¿no? Entonces, lógicamente, el ecuatoriano lo que quiere, hemos hablado nosotros con mucha gente, es empleo. Al darle empleo, él va a sentirse satisfecho. Eso es lo importante para el nuevo gobierno, cualquiera que esté fuera. Bueno, perfecto. Le agradecemos muchísimo por esa visión de la coyuntura económica. Hemos dialogado con el economista Víctor Hugo Albán, importante analista del sector económico. Que tenga un buen día, economista. Gracias, licenciado. Un gusto Muy también. gentil. Muchas gracias. Hasta luego.